Segundo grado. Historia. Olmecas 2. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen ustedes con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy la maestra Karina Araceli Flores Cordero y me encuentro con la maestra Sabina Fabiola Durán Déciga. Bienvenida. Gracias, Karina. Un saludo a todas y todos. Antes de comenzar la sesión, daremos las indicaciones que ustedes ya conocen, pero que no debemos dejar de recordar, pues lamentablemente la pandemia sigue activa. No olviden lavarse continuamente las manos, mantener la sana distancia, procurar no tocarse el rostro, usar el cubrebocas de manera correcta si les es indispensable salir de casa y realizar el estornudo de etiqueta. En la sesión anterior abordamos un tema fascinante, la cultura olmeca. Así es, hablamos de cómo esta antigua civilización hoy nos representa muchos misterios que no hemos podido resolver, como por ejemplo la manera con que ellos se autonombraban, ya que el término olmeca es de origen náhuatl. Pero aunque seguimos teniendo muchas preguntas, también tenemos varias certezas. Gracias al trabajo de muchos expertos, podemos tener datos confiables sobre la vida de los olmecas. También podemos comprobar la falsedad de algunos mitos o rumores que algunas personas creen y que son incorrectas. Por ejemplo, hay gente que dice que la cultura olmeca tiene origen africano y que las famosas cabezas colosales vienen de aquel continente. Pero las investigaciones demuestran que no es así. En excavaciones realizadas durante años en los sitios olmecas y al estudiar científicamente diversas piezas de esa civilización, los arqueólogos no han encontrado artefactos africanos. Además, los estudios de ADN mitocondrial realizados a restos humanos olmecas demuestran su origen mesoamericano. Como bien dices, Karina, tenemos varias certezas respecto a los olmecas. Por ejemplo, sabemos que fue una civilización con una profunda influencia entre las culturas mesoamericanas posteriores. Claro que sí. Y por eso el tema que vamos a tratar en la sesión de hoy es reconocer la influencia cultural olmeca en otras áreas de Mesoamérica. No olviden anotar en su cuaderno las ideas más importantes para que puedan complementar el cuadro SQA. Sabe, quiere saber, aprendió. Con lo aprendido a lo largo de esta sesión, consultar su libro de texto para complementar el tema y escribir las palabras que desconozcan para buscar su significado en algún diccionario. También pueden anotar las dudas que surjan y, si esto les es posible, recurrir a su maestra o maestro para que les ayuden a resolverlas. A nosotros nos importa mucho que ustedes desarrollen el gusto por la lectura. Por eso les solemos compartir lecturas que creemos que pueden ser de su agrado e interés. Hoy les presentamos el siguiente texto sobre una celebración en la región de los Tuxtlas con orígenes olmecas. Presten mucha atención. La danza del Lícer revive la cosmovisión y el ritual olmeca para el inicio de las lluvias. El municipio de Santiago de Tuxtla, Veracruz, es testigo de una de las manifestaciones culturales más arraigadas y significativas de la región, la danza del jaguar, también conocida como la danza del Lícer, expresión que da a conocer la relación que los antiguos pobladores de la comunidad establecían entre el jaguar y el maíz. Este ritual, que se lleva a cabo el 13 de junio, día de San Antonio de Padua,
el 24, día de San Juan, y el 29, día de San Pedro y San Pablo, debido a que la tradición señala que son las fechas en las que se inician las lluvias, tiene sus raíces en un ciclo mítico de la tradición religiosa de los popolucas, considerados los últimos olmecas sobrevivientes. Cuando uno hace el hoyo en la tierra con un palo recto, es como si el jaguar, que era el dios de la lluvia y el corazón de la tierra, abriera sus fauces. Después se tapaba el hoyo con el pie y el jaguar cierra sus fauces, relata Héctor Luis Campos Ortiz, autor del libro Del jaguar al lícer, ciertos detalles de una tradición. El origen del término lícer se dio cuando en la conquista los españoles, al llegar a la región de los Tuxtlas, llamaron lince al jaguar en lugar de tecuani, su denominación en náhuatl. Y los indígenas, como no conocían esta palabra, la derivaron por eufonía en lícer. El lícer es el jaguar que sale a la calle. La cosmogonía olmeca señala que Dios molió el maíz, hizo la masa y con ella creó al hombre y a la mujer. Posteriormente, un jaguar se cruzó con una mujer de maíz y de esa unión surgió la raza olmeca, describe el historiador. Esta celebración, que solamente se representa en Santiago de Tuxtla y sus alrededores, cuenta con rasgos que la distinguen de otros rituales similares que se escenifican en más regiones del país. Al principio, los participantes se vestían con trajes amarillos y moteados, pero ahora lo hacen de rojo, azul, amarillo y verde. Utilizan un mameluco o pijama de cuerpo completo y una capucha que por lo regular tiene 2 picos que simulan las orejas del jaguar. Más de 1000 danzantes se congregan en las calles para la festividad, quienes braman, golpean el suelo y caminan encorvados como un felino, ya que entre los pobladores perdura la idea de que si no danzan los jaguares o tigres, como también se les conoce, no llueve y se pueden presentar enfermedades, malas cosechas, calamidad y pobreza. Yo tuve oportunidad de ser hijo de campesinos. Sembramos mucho maíz en la casa. Nuestros padres nos llenaban la casa de esta planta, recuerda Campos Ortiz, pero añade, actualmente el fin de la danza ya no es tanto agrícola, sino que es más lúdica, para que los líceres jueguen con los niños y las niñas a atraparlos, y con esto se reviva la tradición, ya que los niños representan el maíz que necesita recibir el agua para crecer vigoroso. Las danzas para pedir lluvia se realizaron desde tiempos prehispánicos en toda Mesoamérica hasta Brasil. Estamos conociéndonos, descubriéndonos y fortaleciendo la identidad de nuestro pueblo, concluyó Héctor Luis Campos Ortiz. ¿Alguna vez han visto o participado en alguna celebración de este tipo? Esta tradición de Santiago de Tuxtla, que ha sido descrita por el investigador Héctor Luis Campos, la comparten varios pueblos, porque recordemos que la danza de los lícer o los tecuanis hermana los estados de Veracruz, Morelos y Puebla, y es una muestra de la larguísima influencia que encuentra su remoto origen en la civilización olmeca. La sesión anterior vimos las características de la cultura olmeca. Conocieron el periodo en el que esta cultura se ubicó, las regiones en las que se desarrolló, sus principales ciudades, sus actividades económicas, su organización política, parte de su cosmovisión con la idea que se tenía del jaguar, entre otros elementos. Para comenzar con nuestra exposición, quiero hacerles las siguientes preguntas a manera de repaso sobre el programa anterior de la cultura olmeca. ¿Qué elementos? Pueden ser objetos, animales, personajes, palabras. Les ayudan a identificar a los olmecas. ¿Con qué asocian a esta cultura? ¿Recuerdan en qué periodo surgió y el territorio en el que se ubicaron? ¿En qué estados de la República actualmente puedes encontrar zonas arqueológicas olmecas? Esta última pregunta nos servirá para dar inicio a la lección del día de hoy, pues si bien es cierto que las principales zonas arqueológicas de los olmecas
se encuentran en los estados de Veracruz y Tabasco, también es importante decir que la influencia de esta cultura ha llegado a regiones tan lejanas como las del actual estado de Morelos. Por ejemplo, en la zona arqueológica de Chalcatzingo se encontraron influencias de la cultura olmeca en el estilo decorativo de los edificios y los petrograbados ubicados a las orillas de los cerros y las unidades habitacionales. Chalcatzingo se desarrolló a la par de la venta, Tabasco, y se argumenta que la influencia olmeca en su estilo tiene que ver con la expansión territorial de los olmecas. Y un segundo argumento, a que el tipo de estilo heredado de los olmecas era un tipo de estilo generalizado en algunas regiones de Mesoamérica a partir del comercio. ¿Pueden imaginar lo importante que fue el comercio para la comunicación y el intercambio entre los distintos pueblos? Relacionado con esto, escuchemos y veamos el siguiente video sobre un pectoral olmeca encontrado en un entierro en la zona arqueológica de Chiapa de Corzo. Se revela influencia olmeca en Chiapa de Corzo, Chiapas, tras el descubrimiento de una ofrenda durante los trabajos arqueológicos de excavación del templo más importante de este sitio. Era el montículo principal en el sitio para enterrar los caudillos, los líderes, los dignatarios. Tras descubrir un entierro múltiple, los especialistas localizaron un nuevo hallazgo acompañado por diversos objetos rituales, siendo el más significativo un centro o corazón de un pectoral, hecho de hueso de tortuga, que presenta un rostro humano de características olmecas, revelando el fuerte lazo cultural entre estas dos capitales, lo que además apoya la teoría de la fuerte red comercial establecida entre el sur y el centro de México. Había muchas ofrendas simbólicas, sobre todo había muchas conchas, caracoles, había animales. El estado de conservación de la mayoría de los materiales de este nuevo hallazgo, deteriorados por el tiempo y las condiciones climáticas, dificultó su registro. Sin embargo, se pudieron recuperar objetos hechos de jade y huesos de animales. Esto indica que desde el preclásico medio hay redes muy bien establecidas para muchas regiones de Mesoamérica. Hay muchos elementos que están llegando de la costa. Hemos encontrado en otras regiones piezas padecidas. Entonces esa iconografía olmeca ya está en toda Mesoamérica. Estos nuevos descubrimientos son de gran importancia, ya que cuestionan la temporalidad, inicio e influencia de la cultura olmeca en Chiapa de Corzo y van desentrañando la historia de esta ciudad, además de confirmar las relaciones de este sitio con otras culturas. ¿Qué les pareció el video? Como se menciona en él, este hallazgo es una prueba de las redes comerciales que existían entre el sur y centro de México, así como del intercambio cultural en Mesoamérica y de la influencia de la cultura olmeca en otras ciudades prehispánicas, como la ubicada en Chiapa de Corzo. Para hablar de las influencias de la cultura olmeca en Mesoamérica, comencemos diciendo que dichas influencias se encuentran desde el periodo preclásico temprano y provienen de la importante zona arqueológica de San Lorenzo. La ciudad de San Lorenzo es conocida como la primera capital olmeca y se ubicó al sureste del actual estado de Veracruz. Es una zona rodeada de ríos y pantanos. Sin embargo, sus habitantes lograron dominar esas regiones, rodeadas de agua, y cultivar tubérculos y maíz. Además, aprovecharon los alimentos de los humedales que obtuvieron a través de la caza, pesca y recolección. Los habitantes de San Lorenzo utilizaban los alimentos provenientes del agua que secaban y ahumaban para preservarlos y usarlos como reservas para las épocas de sequías. La ciudad de San Lorenzo fue fundada en el 1800 antes de nuestra era aproximadamente, y su máximo esplendor lo alcanzó entre el 1400 y 1000 antes de nuestra era aproximadamente. Llegó a ocupar una extensión de 700 hectáreas con una población de 10,000 habitantes, siendo la población más grande de Mesoamérica en ese momento. Como vieron en la sesión anterior, los olmecas fueron excelentes escultores y esta es una característica importante de la zona de San Lorenzo, en donde se han encontrado 10 de las 17 cabezas colosales,
Los habitantes de San Lorenzo se caracterizaron por hacer magníficas esculturas en piedra. Por ejemplo, la técnica utilizada para hacer estas cabezas colosales derivaba de esculpir grandes monolitos de piedra, como los llamados tronos, y reciclarlos para darles forma de estas cabezas colosales. Al estar rodeado de afluentes de río, el intercambio y el comercio con otras zonas de Mesoamérica, como el altiplano del Valle Central y Centroamérica, fue posible. A través de las redes comerciales, establecieron contacto con otros sitios como San José Mogote, Oaxaca, Paso de la Mada en Chiapas, Tlatilco y Zoapilco en el Estado de México. Sin embargo, hay poca evidencia en estos sitios arqueológicos de productos perecederos como plumas de aves, multicolores, pieles de animales, artículos de madera, hueso y conchas, flores, frutas y minerales medicinales como el azufre. Especialistas en la cultura olmeca han ubicado la comunicación de esta cultura con toda Mesoamérica. El intercambio de algunos materiales como la obsidiana alcanzó zonas de Puebla, Michoacán, Veracruz y Guatemala, así como el uso de la ilmenita y magnetita serviría de contacto con Oaxaca, de donde provenían. El intercambio de bienes suntuarios fue una manera de darles prestigio a las élites de otros puntos de Mesoamérica, crear alianzas y lealtades, centralizar el poder y se podría decir que a generar un mismo tipo de gusto por ciertos bienes lujosos. Si bien en las rutas de comercio se han encontrado rastros de productos provenientes del área olmeca, las zonas con las que comerciaron no lograron la magnificencia de los monumentos olmecas. Figurillas y vasijas de características olmecas fueron elaboradas localmente en la zona de Tlatilco y Tlapaloya, debido a que estas dos regiones del Estado de México fueron puntos importantes para el paso hacia el occidente y hacia el Valle de México. En San José Mogote y regiones del Soconusco, puntos de intercambio comercial, también se han encontrado cerámicas locales con motivos olmecas. La influencia de los olmecas en Mesoamérica no solo se hizo presente en la hechura de cerámica y vasijas o en el uso de artículos de prestigio con decoraciones olmecas. La influencia de dicha cultura también estuvo presente en los patrones de estilo arquitectónico de la venta en áreas mayas. Los mayas adoptaron también elementos iconográficos que perduraron, así como la adopción de costumbres como el culto al gobernante y sus ancestros, y la colocación de ofrendas en escondites. También fueron parte de los legados de la cultura olmeca a otros pueblos mesoamericanos. Pongamos un ejemplo de cómo la iconografía olmeca influyó en la escritura maya. La mano fue un elemento de ascenso al poder para la cultura olmeca. Los olmecas imaginaron un ser zoomorfo que muchas veces llegó a ser tan estilizado que tomó la forma de una mano, una ala o una pata. Probablemente hacía referencia a la parte importante de un mito. Esta idea persistió entre los mayas de Guatemala en el mascarón de la estructura 34 del mirador, también llamada el Templo de la Garra del Jaguar. Para continuar con la influencia del área olmeca en el mundo maya, veamos el ejemplo de dos zonas arqueológicas ubicadas en Guatemala. La primera es la zona de Tac-Alic-Af-Aj, en Guatemala. Esta zona es considerada como el eslabón entre el estilo olmeca y el inicio del estilo maya. En dicho lugar se encontraron más de 300 monumentos y los más antiguos fueron tallados con imágenes al estilo olmeca. El ejemplo de la zona arqueológica de Izapa, en Chiapas, entre la frontera de México y Guatemala, es también importante, porque Izapa fue una ciudad muy valorada por las élites mesoamericanas, ya que fue productora del preciado cacao. Esta ciudad floreció entre el 600 antes de nuestra era y el 100 de nuestra era, aproximadamente.
En el lugar se encontraron 80 plataformas monumentales que incluían algunas estelas. Dichas estelas son complejas escenas míticas. Algunas hacen referencia al Popol Vuh, que incluyen algunos símbolos característicos de la cultura olmeca, como son las nubes, el signo de U y las bandas cruzadas, así como las bandas celestiales y las del inframundo. Los seres representados son divinidades, a veces con rasgos zoomorfos. Así, elementos de la cosmovisión olmeca estuvieron presentes en varias civilizaciones mesoamericanas, que incluso modificaron dichos elementos a la par que los resguardaron. Oigamos y observemos el siguiente video. La Tríada de Felinos, un relieve con rasgos olmecas cuya antigüedad se calcula en más de 2.800 años, es el más reciente descubrimiento en la zona arqueológica de Chalcatzingo, en el estado de Morelos. Lo interesante es que todos los felinos son diferentes. Entonces, digamos, por ejemplo, acá en la frente de cada uno de ellos es diferente. Le calculamos más o menos una tonelada a 600 más o menos. Los trabajos de restauración y conservación de esta pieza permiten apreciarla de manera íntegra, pues estaba fragmentada en 11 partes. Estas labores incluyen también otro monumento denominado la procesión o la danza de la fertilidad. Se aprecian 4 personajes, uno llevando cañas o carrizos, 2 más con lanzas en sus manos que miran al poniente, y el último sentado recargado sobre su yelmo. En un futuro lo que vamos a hacer con estos monumentos es los vamos a escanear. Con unas técnicas, ahorita estamos viendo la posibilidad de que vengan unos norteamericanos de la Universidad del Sur de la Florida del Sur, y con ellos vamos a escanear estos monumentos. Va a ser un registro tan exacto que podemos sacar maquetas. Van a ser maquetas virtuales y estas las podemos ver en computadora y trabajar en eso. Para la mejor conservación in situ de estos monumentos, el restaurador Gilberto Buitrago diseñó cubiertas reutilizables de fácil colocación, mantenimiento de bajo costo y probada eficacia en otros lugares donde se resguardan piezas similares como Bonampak en la selva chiapaneca. Como oímos y observamos en el video anterior, la zona de Chalcatzingo, Morelos, es una zona en la que se han encontrado varios elementos de influencia olmeca. ¿Recuerdan cuál era el significado del jaguar para los olmecas? La asociación entre los gobernantes y el jaguar, así como el jaguar y el agua, fue una relación importante entre los olmecas. Los olmecas son la primera cultura en la que se encuentran representaciones iconográficas de felinos. Bueno, ahora hagamos un resumen de lo que hemos visto en la sesión. Pongan mucha atención en los detalles que les ayuden a completar su cuadro SQA. Sabe, quiere saber, aprendió, que como recordarán es el reto de la semana. Pongan atención en los nombres, por ejemplo, pues con ellos podemos saber de dónde provino y a dónde llegó la influencia de los olmecas. A lo largo de esta sesión, hemos visto las diferentes características de la influencia que tuvo la cultura olmeca en otras culturas de Mesoamérica. Vimos que la ciudad más importante del preclásico temprano es San Lorenzo y que la influencia de dicha ciudad se hizo presente en poblaciones de Oaxaca, Chiapas y el Estado de México. Sabemos también que los olmecas fueron grandes escultores y que comerciaron con distintas poblaciones de sus alrededores, que con el comercio de la obsidiana llegaron a poblaciones lejanas en los actuales estados de Puebla, Veracruz y Michoacán. Conocimos un poco sobre la zona arqueológica de Chalcatzingo, Morelos, y de Chiapa de Corzo, Chiapas, ya que sabemos que fueron encontrados vestigios con influencia olmeca como el relieve de felinos en Chalcatzingo y el pectoral olmeca encontrado en un entierro de Chiapa de Corzo. Sabemos también que los mayas tuvieron una fuerte presencia de elementos de la cosmovisión de los olmecas, que se hicieron presentes en símbolos de las estelas de Izapa o en los monumentos de la zona de Tac, Alic, Af, Aj,
en Guatemala. Un ejemplo muy importante es el uso de la mano en la iconografía olmeca, que también estuvo presente en la iconografía maya. Por el gran desarrollo alcanzado por esta cultura, la olmeca, los símbolos de prestigio olmecas se extendieron entre pueblos mesoamericanos como elementos culturales comunes. Bien, hemos llegado al final de la sesión y esperamos que hayan disfrutado este recorrido por el mundo olmeca. Antes de despedirnos, les invitamos a continuar elaborando el reto de la semana. Recuerden que estamos elaborando un cuadro SQA, Saber, Quiere Saber, Aprendió. En esta sesión, anoten la información más importante en el espacio de ¿Qué aprendí? Y si les gustaría saber algo más, pueden anotarlo en el espacio ¿Qué quiero saber? Como podrán darse cuenta, para una mejor comprensión de la sesión de hoy, es necesario que tengan a la mano su libro de geografía, que les ayudará a reconocer la ubicación, el clima y la vegetación de las zonas olmecas en Veracruz y Tabasco, y también a ubicar las zonas mayas en Chiapas y Guatemala. Localicen en los mapas del libro de geografía los estados que se mencionaron durante la sesión. Con ello podrán ubicar mejor las zonas por donde estuvieron los olmecas. Si quieren tener más presente la información sobre la cultura olmeca, busquen en el índice de su libro de texto el tema. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas